Retomando un poquito el motor del encuentro, creo que el mayor regalo es que estemos hoy juntos, ¿no? Que hoy hayamos armado este espacio y que estemos acá los que tenemos que estar convocados por este tema, un tema que cada vez se nos hace más cercano, ¿no? Que tiene que ver con la gran palabra del trauma. Hasta hace unos años hablar de trauma era como hablar de algo que le pasaba a pocas personas, ¿no? Era algo muy grave, muy difícil, muy complejo, que le pasaba a algunas personas que tuvieron de pronto experiencias muy graves, ¿no? Participar en una guerra, un asalto muy violento, abusos, ¿no? Pero no, era una palabra para algunos. Hasta hace poco era así, ¿no? Y de pronto, a partir de la experiencia del COVID, esta palabra empezó a surgir con más claridad y a tocarnos más a todos. Y creo que es uno de los aprendizajes que nos deja la pandemia también, ¿no? Dentro de tantos aprendizajes posibles si nos disponemos de esa manera. También a poder comprender que de pronto las experiencias de abrumamiento, de sobrecarga, donde nos sentimos muy agobiados o angustiados y nos quedamos solos. Y a veces no sabemos qué hacer con esto, ¿no? No podemos procesar eso que está sucediendo. De pronto estas experiencias son mucho más comunes, más transversales a los seres humanos de lo que se hablaba, ¿no? En los marcos teóricos tradicionales, ¿no? Ya hay muchas corrientes que hacen muchos años vienen trayendo esta visión, ¿no? El trauma es algo mucho más horizontal. Todos los seres humanos tenemos experiencias que no hemos podido integrar y que quedaron como debajo de la alfombra, ¿no? Quedaron separadas de nuestra conciencia justamente como una función inteligente de la vida misma, de nuestro sistema nervioso que tiene una gran evolución y privilegia la supervivencia. Entonces, bueno, hay una parte de nuestro cuerpo que dice, es más importante sobrevivir, ¿no? Y busquemos la manera de sobrevivir. Entonces aislamos una parte de la experiencia en forma de sensaciones corporales, de emociones, de recuerdos, de ideas. Quedamos escindidos de esa parte que hemos vivido para poder seguir adelante, ¿no? Pero bueno, ustedes saben que el psiquismo es como una caja cerrada. Entonces nada queda realmente fuera de la operatividad de la mente, ¿no? Y del cuerpo. Entonces eso que quedó fuera intenta aparecer nuevamente. Intenta aparecer porque hay tanta energía que ponemos en reprimir esto. Tanta energía vital se va en tratar de mantener eso fuera de la conciencia, ¿no? Que nos protege, pero a la vez nos restringe. Y esto mismo que les digo, que podría ser una descripción del trauma individual, es lo mismo que sucede en las familias, ¿no? En las familias donde han habido experiencias muy difíciles, cuando de pronto muere una mamá y deja niños pequeños, o cuando un papá se va y nadie sabe qué pasó con él, cuando alguien tiene que ir a la guerra, ¿no? Prestar servicio en la guerra, y vive una experiencia muy difícil y está ausente de su familia mucho tiempo y nadie sabe si está vivo, si está muerto. Cuando mueren niños pequeños, cuando aparece una peste, ¿no? Y de pronto hay muchas pérdidas. Bueno, estas historias en las familias las conocemos. Quienes miramos la historia familiar muchas veces invitamos, ¿no? A reconstruir estos mapas, grandes mapas, que tienden a repetirse en las familias, ¿no? Por esto que les decía, el trauma dice, volvamos a conectarnos con esto, porque esto nos está quitando mucha energía también como sistema. Hay quienes tienen que restringirse en el avance de la vida porque quedan tomados por estos síntomas y solo unos pocos pueden avanzar. Y es una función inteligente porque algunos pueden avanzar y la supervivencia del clan se asegura, pero a la vez algunos quedan frenados, ¿no? Trayendo esos contenidos. Y lo mismo sucede en la capa del trauma social, del trauma colectivo, ¿no?
tenemos experiencias a lo largo de la historia de la humanidad, millones, ¿no? Si hacemos una línea de tiempo, ¿no? Yendo desde el presente al pasado, ¿cuántas situaciones de estas características hemos vivido, ¿no? Como la que vivimos en la pandemia. Esta pandemia nos ayudó a hacer más visible de qué se trata el trauma social, ¿no? Cómo todos tenemos miedo, cómo aparece esta percepción del otro como peligroso, donde el encuentro se vuelve un riesgo, ¿no? Y esto también nos vulnera porque los seres humanos necesitamos el sentido de unidad, de clan, de familia para fortalecernos, para darnos identidad. Entonces, esta soledad forzada nos vulnera más todavía y nos hace más propensos a dejar huellas traumáticas, a experimentar trauma. Entonces, las sociedades han vivido experiencias de mucho agobio que claramente no han podido elaborar. Y no hemos podido elaborar muchísimas de estas experiencias y la cultura está armada con ese sesgo. Entonces, el trauma social es más difícil de visualizar, de experimentar, porque se convirtió en pensamientos, en modos de mirar el mundo, en valores, en formas de sentir, en desconexión con nuestro cuerpo, en desconexión con la naturaleza, en desconexión con todo lo viviente. Estas ya son secuelas de nuestro trauma colectivo. Y como sucede con el trauma, tiende a repetirse a sí mismo, ¿no? Entonces, como estamos separados de la naturaleza y de los seres vivientes y de nuestro cuerpo y del otro, y nos vamos desconectando emocionalmente y tenemos un montón de razones para hacerlo, los pensamientos son funcionales a esa estructura traumática, entonces cada vez generamos más daño en la naturaleza, más daño en los seres vivientes, más desconexión con el otro. ¿Y cómo salimos de acá? ¿No? Es la gran pregunta. ¿Cómo salimos de acá? Y lo primero que tenemos que hacer es poder ver esto. No se puede salir de lo que no se conoce. No se puede integrar lo que no se sabe, lo que no se siente, de lo que no somos conscientes, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es poder permitirnos espacios para mirar esto que nos sucede. Y les tengo que decir que los espacios de comunidad, como estos grupos que armamos, son espacios privilegiados para trabajar estos temas. Porque ya de por sí empezamos a generar la posibilidad de volver a abrirnos a lazos con los otros, a hablar códigos comunes, ¿no? A retomar valores que nos unen y empezamos a sentirnos menos solos y más en comunión, en comunidad. Y eso es una fortaleza, es un recurso imprescindible para el trabajo con el trauma, especialmente con el trauma social, ¿no? El trauma individual tiene aspectos donde quizás necesitamos de intimidad, de un espacio terapéutico, o la propia intimidad incluso, ¿no? Hay lugares donde podemos viajar con nuestra propia conciencia y los recursos que vamos teniendo. Hay otros lugares donde necesitamos de un otro y la intimidad. Pero hay lugares donde el grupo es realmente una llave muy virtuosa para poder acceder. Es más, hay lugares donde solo podemos acceder en comunidad. Porque las fuerzas que se mueven en un espacio grupal, ¿no? La riqueza de todo lo que cada uno tiene para aportar, de toda su propia experiencia, de todo lo que ya sí transitaron, toda esa riqueza está a disposición en el espacio grupal, aunque no se nombre. Todo lo que aquí nos reunió, todo lo que nos trajo acá hoy, está en el espacio que hoy armamos. Cada uno de ustedes lo comparte con todos los demás. Y a veces nos damos cuenta de eso porque surgen sincronías, porque surgen relatos, porque en el chat comparten algo y todos podemos confirmar desde la mente esa coherencia, ¿no? Y es muy importante ese trabajo, ¿no? De ir haciendo consciente los tres niveles, el cuerpo, las emociones y la mente,
es muy importante, pero ya hay algo de lo que se está gestando desde el momento en que pensamos este espacio que opera más allá de nosotros también. Entonces, la importancia de los espacios de comunidad es cada vez más visible, más evidenciable, y es por eso también que nos vamos sintiendo con más confianza, ¿no? Que cuando nos podemos encontrar y vemos el efecto que tiene en todos nosotros esto, y cómo quizás cambia una mirada de lo que nos pasa, o hay sentimientos que podemos registrar y darle otro sentido, imágenes de nuestra historia personal, familiar, del campo social, todas esas piezas, ¿no? Que empiezan a poder jugar de otra manera dentro nuestro, ofrecen la oportunidad de la integración. Y esto es el gran regalo, ¿no? de este tiempo también, donde, como les decía hace un ratito, podemos tomar la tecnología como un recurso, no para evadirnos de lo que nos pasa. Puedo ver una película y desconectarme de lo que me pasa, sino para poder entrar en contacto y entrar en contacto incluso en comunidad, ¿no? Que es todavía un espacio mm, más esencial, ¿no? Como todavía un espacio más particular y más rico para poder trabajar juntos. Y, y quizás sería importante traer, ¿no? Creo muy valioso traer este día, hoy 24 de marzo, es un día en Argentina muy especial, es un día donde conmemoramos un tiempo muy difícil de nuestra historia. El 24 de marzo del 76 se inicia uno de los procesos más violentos y sangrientos de nuestra historia argentina, los más recientes, ¿no? Con Diego hemos visto que nuestros últimos 200 años están cargados de experiencias de esta magnitud, pero este fue el último, el más cercano en la memoria, pero como les decía, no es el único, ¿no? Y ni está desconectado de los demás sucesos. Pero es un día que reviste para nosotros una especial importancia y, y quiero nombrar esto también, porque hoy este día tiene esas características y también hemos armado este espacio pensando en eso, ¿no? Como un momento para honrar esa historia que está tan presente en este presente, ¿no? Que se reedita permanentemente como todas las capas de trauma colectivo. Es una capa, como también es otra capa la guerra de Malvinas, como es otra capa todas estas experiencias, que en muchos casos quienes comparten cómo están viviendo los incendios, hablan de atentados, ¿no? Hay personas que hablan no de fuerzas de la naturaleza, simplemente, que no dejan de ser traumáticas, ¿no? Como puede ser una inundación o un tsunami, ¿no? Sino que en estos casos aparece un registro de otras interacciones que han provocado, además, este trauma social. Entonces, son capas, ¿no? que cada capa tiene su propia entidad, su propia carga, y requiere de todo nuestro respeto y compromiso para estar disponibles y poder tocar lo que podemos tocar, ¿no? En cada momento. Y debajo de esa capa del trauma de nuestra última dictadura militar hay tantas otras, ¿no? Y venimos nombrando el proceso de la conquista como uno de los basamentos de las grandes capas de trauma social que nutren al resto de los traumas que habitamos en nuestro territorio. Y es como si pudiéramos imaginar, ¿no? Esas capas como de papel manteca, ¿no? Que
podemos dibujar en cada una un montón de imágenes y cada capa tiene su fuerza, ¿no? Y también hace falta tocarlas en cada momento, pero todas están conectadas entre sí. Con lo cual hay una invitación a poder mirar algo que tiene que ver con lo esencial, que si nos quedamos solo con una capa y nos comprometemos solo con esa capa, el sistema tiende a repetir más de esa experiencia, ¿no? Por eso cada vez que podemos mirar más grande, y ese es un ejercicio para la vida, siempre la mirada se puede ampliar un poco más, cada vez que podemos mirar más grande, podemos encontrar núcleos más esenciales y más precisos de qué se mueve en cada capa que se reedita a sí misma. Y una de las dinámicas que nos convoca todo el tiempo, lo que nos sucede como sociedad, es la dinámica de víctimas y victimarios, ¿no? Si lo pensamos en los incendios, hay víctimas y victimarios, y pensamos que esto fue un atentado y no fue simplemente un accidente, un rayo que cayó en un árbol seco y generó el desastre, ¿no? Sino que esto es necesario traerlo porque eso que se dice, pero que además ahora está acompañado de pericias, ¿no? Que hay ya una conciencia más clara de que en este caso lo que sucede en el sur no fue un accidente de la naturaleza, sino que hay pruebas de que hay otros movimientos en juego, ¿no? Entonces entramos en esto, ¿no? Dinámicas de víctimas y victimarios. Lo mismo sucede con nuestra guerra de Malvinas, con la dictadura argentina, con el proceso de la independencia, con la conquista. ¿Y cuánto de esto está presente en nuestra vida cotidiana como país? En nosotros mismos, ¿no? ¿Cuánto de esto se juega? Nuestra famosa grieta tiene que ver con víctimas y victimarios, solo que siempre el que se siente de un lado o del otro se siente bien, siente que está haciendo lo mejor por su patria, ¿no? Y esta es la característica de lo que vuelve difícil de resolver el conflicto, que todos sienten desde su lugar que están haciendo lo correcto. Y entonces salir de esa dialéctica, salir de la posibilidad de esa dualidad y poder encontrarnos mirando esa dinámica y cómo esto nos convoca, cómo cada uno de nosotros tiene como un fractal, ¿no? Internalizada esa dinámica y quizás en muchos momentos se siente en lealtad con las víctimas y no puede mirar a los victimarios, o quienes se sienten en lealtad con los victimarios y no pueden mirar a las víctimas. Entonces, hace un ratito hablábamos de cómo integrar esto. Yo les decía, lo primero es reconocer que esto nos pasa, ¿no? Todo esto que nombramos nos pasa. Y quizás lo segundo sea poder reconocer esa dinámica dentro nuestro, cómo se nos juegan esos lugares dentro nuestro también. Y eso no excusa responsabilidades, ¿no? Por supuesto que es esencial que quienes cometen crímenes o atrocidades reconozcan, ¿no? Ese es el primer paso hacia la reconciliación, el reconocimiento del perpetrador, el asentimiento a lo que ha hecho, ¿no? Reconocerlo, asumir esto y asumir las consecuencias. Esto es esencial para que se restablezca la confianza, ¿no? Que se asuman los lugares. Pero ahí no se termina el proceso. Y nuestra justicia humana, con suerte, llega hasta ahí. A que el perpetrador esté pagando la pena que corresponde por el daño. Pero no se resuelve esto con ese solo paso. Sí es imprescindible que eso suceda. Pero es necesario que como sociedad y como individuos también podamos comprometernos con un proceso que pueda integrar los sucesos y también a las víctimas y a los victimarios. Porque sin integración hay una tendencia a la repetición. Lo que vemos en los sistemas familiares es que los sistemas de las víctimas
En los descendientes tienden a generar perpetradores que incluyan a esos perpetradores que el sistema no pudo incluir. Y los sistemas de los victimarios generan descendientes que tienden a identificarse con las víctimas de sus ancestros que ese sistema no pudo integrar. Esto lo encontró Bert Hellinger muy a los inicios de su trabajo, ¿no? Él al principio, en sus primeras constelaciones, armaba constelaciones enormes con muchas personas, y al abuelo, que de pronto quedó excluido de la familia porque cometió un crimen, lo dejaba fuera de la sala, ¿no? Cerraba la puerta y decía: vos, abuelo, estás allá afuera porque estás preso, porque asesinaste a alguien, o porque fuiste violento, o porque lo que sea, ¿no? Quedás afuera de la sala, como sucede en la realidad, ¿no? Estás afuera de la familia. Y él le esperaba un ratito, y ¿qué veía? Veía que varios de los que estaban en la sala, en la constelación, se interesaban por lo que pasaba detrás de la puerta, donde estaba el abuelo, que no podían conectarse con los demás, ni con el futuro, ni con la salud, ni con lo bueno, porque les interesaba integrar al abuelo, no importaba lo que hubiera hecho. Entonces dijo: bueno, si esto es así, vamos a entrar al abuelo a la sala, a ver si ellos se alivian, ¿no? Y así fue que se dio cuenta, ¿no? Si dejamos afuera a los perpetradores con nuestro juicio, lo que hacemos es sostener el problema a lo largo de las generaciones. Entonces ese es nuestro desafío, ¿no? ¿Cómo integrar este horror? ¿Cómo abrir el corazón de un modo tan honesto y tan enorme que podamos humanizarnos frente a esa deshumanización? Ese es nuestro desafío, que no quita responsabilidad, sino que abre a una diferencia. Porque cuando las víctimas se deshumanizan y le dicen al victimario, al enemigo ni pan ni agua, reeditamos lo mismo que ellos nos causaron. ¿Somos mejores entonces?